yo seguía una persona en Twitter, voy a hacer la parte introductoria un poquito. Resulta que por X, Y, Z cosa de la vida empecé a seguirla, me pareció muy bonito sus tweets, su participación y después me di cuenta que varias personas con las que ella interactuaba también eran personas conocidas mías y dije, ah, pues por algo será, ¿no? Porque a veces tú conoces a las personas, las energías fluyen, bueno, todo ese tema a mí me parece genial. De hecho, decía, pero es como si fuera para mí, todos los tweets de ella. O sea, todos los tweets. Oh, esto es como para mí, sí, me está hablando. Hasta que, bueno, un día le escribí y dije, me encantaría tener eso, que pues la verdad me gustaría preguntar un montón de cosas. Aprovecho para decir de una vez, nosotros tenemos una revista, se llama Zen Trading Magazine, y en esa revista pues invitamos a muchas mujeres en temas de finanzas y de inversiones para que nos hable un poco sobre eso, ¿no? Creo que va a ser de mucho valor y aporte. Creemos, y yo soy de las personas que más empujo, hemos ayudado económicamente como mujeres emprendedoras, hemos hecho grandes proyectos por ese lado, por lo cual, pues, tenerte aquí me parece que es genial, ¿cierto? Entonces, ahora sí, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella, como dice, es venezolana, que actualmente vive en Europa, específicamente, si no me equivoco, en Brujas, ¿sí? Por eso puse ahí esas palabras después de neurofinanzas, entre paréntesis dice, no sé cómo se pronuncia eso, ya, una cosa así, es palabra vikinga, que quiere decir puentes, porque en la ciudad que ella vive es una de las ciudades que más me gusta en Europa. Si Venecia es mi ciudad favorita de Italia, pues esta es como la Venecia de Bélgica, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, vamos a darle la bienvenida, Jocelyn. Muchísimas gracias por estar acá. Disculpa por haberte hecho correr. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, qué alegría. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, 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 es correcto. Te escuchamos muy bien. bien. Qué bueno, muchísimas gracias. Qué alegría estar aquí. No, no me hicieron correr, porque una de las buenas cosas que uno desarrolla aquí es que uno pedalea como caminar. Aquí, en lugar de caminar, pedaleas y realmente no llegas cansado a ninguna parte. Ah, bueno, me alegra Así que, mucho. así que no corrí, venía placenteramente con la brisa al frente del rostro y refrescadita. Así que bueno, muchas gracias por esa presentación y pues sí, yo vivo en una parte en Bélgica Ujú. que se llama, tal cual como tú decías, Brigia, es un nombre vikingo y es el nombre original de este lugar en el que vivo, que luego cuando nosotros, digo nosotros, porque bueno, porque ya yo me siento parte de aquí, cuando Bélgica fue invadida, bueno, esto ha sido un terreno, antes de que entremos en estos temas, que ha sido invadido por muchos lugares. Por eso me parece interesante la multiculturalidad que existe aquí, históricamente hablando, porque esto también fue parte de la colonia española, de la corona española en su momento, y anteriormente en la época medieval había mucho intercambio mercantil. Y justamente los españoles, que siempre han identificado los nombres por la fonética, como les suena, así lo nombran, entonces escuchaban ese inicial Brigia, que luego se convirtió en flamenco, en holandés, en Brugge, porque es como puentes. Y Ujú. entonces lo escucharon y dijeron, esto no suena como a brujas. Y bruja se quedó. Así quedó, ¿cierto? Sí. Así quedó. La historia es así de simple, no crean que aquí hay una cosa así muy sofisticada. No sé por qué la gente viene a celebrar el Día de Brujas aquí, porque en realidad el nombre no tiene ese origen. Sí, es correcto, sí. Pero sí, es una Sí. ciudad muy bella, muy, muy, muy bella por si de pronto los que han tenido Ujú. la oportunidad de estar ahí. ¿Qué clima Sí, está siendo magnífico en este momento, ¿cierto? sí, está el cielo azul, cosa que pocas veces lo tenemos. Hay una brisa fresca, la gente está en shorts y en sandalias en la calle y estamos todos así, la gente está así como muy feliz en la calle. Pues sí, esa. Bueno, ¿sabes qué les iba a contar hablando ahorita del tema de brujas? Porque bueno, no es casual, yo siento que la vida me trajo para acá a algo. Y fíjense que lo que nosotros conocemos hoy en día, esas transacciones de trading, de la bolsa de valores,
las transacciones bursátiles y todo eso, en las operaciones de bolsa, eso que llamamos la bolsa de valores, pues bueno, eso proviene de Brujas. La historia cortita, en esa misma época mercantil, 1280, 1400 más o menos, había un hostal que estaba justamente en la esquina donde están los hostales de los italianos, creo que son los florenses, los genovevos, Ujú. los milaneses. Y ahí había en esa esquinita un hostal que la familia se llamaba Der Börse. Y Ajá. Börse en aquel momento es bolsa, es decir, ellos Bolsa. eran los de la bolsa, es decir, como decir los Pérez, bueno, ellos eran los de la bolsa. Wow. Y Sí. resulta que en ese lugar iban muchos, era un hostal muy visitado por los mercaderes en aquel momento, no Ujú. solamente bueno, por lo que sabía esta familia de temáticas de negocio y todo el asunto, sino porque además poco a poco se fue convirtiendo en un centro así como el que tenemos nosotros ahorita en Twitter, Ujú. donde semanalmente, donde de forma frecuente se conseguían, se encontraban, no solamente para conocerse entre ellos, hacer negocios, aprender un poco más de las técnicas, de las formas, de cómo manejar la mercancía, y además de eso, iban aprendiendo. Entonces, las operaciones de bolsa que conocemos hoy día eran justamente esas operaciones de valores entre personas que tenían excedentes y tenían dinero en el pueblo que decían, pues bueno, vámonos donde tal de los de la bolsa a ver qué podemos aprender o qué podemos hacer allá. Y así se fue desarrollando ese modelo. Ese modelo luego, en los años 1400, los canales aquí se secan y a partir de allí pues ya no había más embarcación que entrar al pueblo. Por ende, esas operaciones que ya formalmente se llamaban operaciones de bolsa, entonces se pasaron a lo que hoy en día la ciudad de Amberes, que está en frontera con Holanda. Y allí sí había un lugar un poco más grande, un poquito más sofisticado en Amberes, que hoy día es lo que se llama la Bolsa de Amberes. Ujú. Y después eso terminó moviéndose, esas operaciones, porque entonces ya se conocían, las operaciones de bolsa. Y ya después entonces se mueve hasta Holanda, hasta Ámsterdam, y en Ámsterdam efectivamente es cuando se constituye formalmente la institución de mercado de valores, las operaciones de bolsa y todo esto, y es la primera institución creada. Entonces, formalmente la estructura se la da Holanda, el origen desde aquí de Brujas, y Ujú. luego, por supuesto, crece y se expande y se desarrolla cuando los holandeses se van a lo que cruzan el Atlántico y llegan entonces a lo que se llamaba Nueva Ámsterdam en ese momento, que hoy día es lo que se llama Nueva York. Y así pasamos desde donde yo estoy, en este pequeño pueblito, en una historia de un montón de años, hasta lo que hacen ustedes hoy. Sí, el famoso Wall Street, ¿no? El muro que hicieron los holandeses allá en, bueno, no sé si holandeses, los de Países Bajos en Nueva Sí, York, ¿no? Sí. Ujú. así es. Sí, 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 Interesante. sí. Oh, voy a ir a visitarte a que me cuentes todas esas historias. ¿Cómo sabes de historias? Me encanta, la verdad. Sí, algún día haremos un tour que se mueva por todos estos lugares para llevarlos a todos esos lugares, porque la verdad es que sí. Hay cosas que todavía están intactas, hay otras que ya no, pero igual sí hay bastante cosas interesantes que ver. Así que, pues sí, y fíjense que hay una cosa bien interesante que para darles ahora el hilo con lo que es el tema de hoy, porque van a decir, bueno, ella llegó a hablar del pueblo donde vive, no. No. Cuando ya nosotros estamos en Ámsterdam, pues en Ámsterdam justamente se empiezan a ver todos los comportamientos, es decir, ya como ya no era tan pequeñito como se hacía aquí, sino que ya era una cosa más grande, institucionalizada y todo esto, pues entonces ahí sí ya se empezó a ver como la actividad de la bolsa, pero un poco más masificada. Y entonces ahora sí ya había un escenario que era un poquito más complejo, se fue haciendo más sofisticado. Y junto con eso entonces empezaron a ver una cantidad de comportamientos y se veía justamente cómo muchas personas se entusiasmaban. Es decir, había dinámicas que se iban desarrollando dentro de ese contexto que no tenían una explicación lógica, aunque muchas veces la gente sí creía que tenía una explicación lógica, pero la verdad es que no.
Y de ahí se empieza a ver justamente, de hecho ahí se registra la primera burbuja documentada, que es la de los tulipanes, y se Sí. empezaron a ver cómo muchas veces existían esos entusiasmos desproporcionados, esas euforias, pero también esos pánicos, cada vez que algo se modificaba dentro de ese contexto. Y pues fíjense que aunque nosotros hoy día hablamos de neurofinanzas como que si fuera una cosa súper nueva, sofisticada, la neurociencia, las neuronas y todo ese tema, en realidad la parte neuronal y todos estos comportamientos impulsivos, irracionales, desenfrenados, pasionales, siempre han existido, solo que, claro, la neurociencia lo que hizo fue, ahora sí, ya nosotros estamos en una época donde la última frontera de lo humano ya la podemos ver en tiempo real, cosa que hasta el siglo pasado no se podía, que es justamente a través de resonancias magnéticas y podemos ver la cabecita de cada uno de nosotros, el cerebro, y cómo se comporta ante cada acción, ¿no? Y ante cada escenario. Entonces, esa es la novedad que realmente nos trae las neurofinanzas, que las locuras que veíamos en aquel momento a la gente hacer en Ámsterdam en los años 1500, 1600, pues efectivamente hoy sí hay una tecnología que lo pueda describir en términos científicamente válidos. Entonces, de ahí sale entonces las neurofinanzas. Es que es súper interesante. La verdad, yo no estoy muy profundo en el tema de cómo ya estamos, digamos, a nivel científico midiendo cómo funciona nuestro cerebro y todo, pero para lo Ujú. que sí tengo muy claro, y creo que en la comunidad, que pues nos la pasamos leyendo libros, me lo voy a dar aquí dar de importantes que si hacemos eso, es un libro Ujú. que hemos leído varias veces, es el libro de Daniel Kahneman, de Piensa Ajá, rápido y piensa lento, despacio, sí, ¿cierto? sí, Ujú. exacto, ese, así mismo. Y en ese libro en particular habla un tema que nosotros como trader o como inversores lo mencionamos siempre y es la aversión a las pérdidas, ¿no? Creo que en una entrevista que te hicieron en BBC hablas un poco sobre eso. Bueno, un poco no, pero pues está bastante chévere ese artículo. Por si Ujú. no saben dónde está, en el perfil de Jocelyn en Twitter, ahí pueden encontrar en tweet fijado ese artículo que estamos hablando en este momento. Y ahí, pues ella habla un poco sobre eso. Pero sí, nos encantaría, Jocelyn, si nos hablaras un poco sobre eso, porque muchas veces yo siento que, por ejemplo, las personas que hacen inversiones y trading, ya sabemos de Ujú. antemano que es difícil. Primero, porque consideran al comienzo, que nosotros decimos como un efecto Dunning-Kruger, prueban un Ujú. poquito y sienten que eso es muy fácil, empiezan digamos, a hacer unas expectativas muy gigantes y luego les viene esa mala racha o pérdida y ahí abandonan porque es difícil mantenerse, ¿no? Sí, exacto. De las dificultades. Entonces, bueno, pues yo sé que tú hablas un poco más profundo sobre eso en el artículo y pues bueno, no sé, si de pronto creo que es un buen tema para conversar de eso, pero antes quería preguntarte algo muy importante. Ese Ajá. libro que tienes en tus manos, en tu perfil, o ese, no sé, es un libro, ¿verdad? Sí, ese es mi libro, Semillas de Riqueza. Ujú. Oh, Es el primero. y se puede conseguir en Amazon o por dónde? Yes. Sí. Oh, En Amazon tengo los dos. Tengo un libro, ese, que es mi primer libro, se llama Semillas de Riqueza. ujú, Y habla acerca de cuán importante es el individuo, o sea, cómo se concibe a sí mismo el individuo que está frente a esas decisiones de dinero, a esas situaciones, eso mismo que estás contando tú, esas situaciones que se nos presentan. O sea, ¿quién es la persona que está frente a eso? Y ujú, no, y la identidad, que eso más o menos está asociado con la identidad, tiene mucho que ver, porque si la identidad que yo tengo asociada a mí, o sea, la que yo reconozco en mí, es que yo soy una pobre mujer, víctima de las circunstancias, en un medio injusto, en una vida desgraciada, donde me tengo que defender todo el tiempo porque hay gente mala que me quiere hacer daño. Obviamente, ese ser, es decir, esa identidad que hace el yo, efectivamente no va a tomar la misma calidad de decisiones de lo que tomaría una persona que tiene una visión un poquito más equilibrada e inclusive hasta optimista y hasta madurada frente a la situación.
Decir, Ujú, yo tengo una cantidad de experiencias, vivencias, mientras más me expongo a esas situaciones, más aprendizajes voy teniendo. Equivocarse está bien, elegir dónde quiero estar, más que entrar en la idea de que yo nací aquí o aquí me tocó, qué voy a hacer. Es decir, entrar en comprender justamente de que existen, de la misma manera como existen entornos que pueden ser retadores y que a mi juicio son de aprendizaje, pues también existen esos espacios donde tú te puedes relajar, puedes confiar y te sientes como en casa. Todo eso arma otra identidad y arma una identidad que es la identidad que yo le llamo de riqueza. Es decir, nací con lo que requiero para vivir con éxito en esta existencia, soy parte de una cadena evolutiva que tiene miles de años de pruebas y errores y por ende probablemente en este momento yo soy la versión más mejorada y perfeccionada que la naturaleza ha podido esculpir con respecto a lo que se llama ser humano ujú. y que efectivamente de mí en adelante hay una cantidad de cosas que yo voy aprendiendo, pero que siempre van en suma. Entonces, independientemente de la circunstancia en la que yo esté, siempre hay una oportunidad de enriquecerse como una esencia de ser. Y que efectivamente, cuando yo me anclo en mí, no importa dónde yo esté, porque todo lo que está allá afuera es circunstancial. Mm. Entonces es como estar en medio del mar, decir, bueno, sí, a lo mejor yo soy una gabarra en medio de un pozo petrolero en medio del mar del norte, por ponerles un ejemplo, Ujú. donde hay un oleaje que va y viene, donde yo no puedo controlar la lluvia, no puedo controlar los vientos, no puedo controlar unas cosas, pero que si yo estoy bien anclado y centrado en mí misma, no importa dónde la vida me vaya a poner, porque yo siempre voy a florecer. Y la estabilidad no depende de algo que está allá afuera, sino de mí misma. Si yo me anclo en mí y estoy ordenada en mí, todo lo que está allá afuera es circunstancial y siempre lo voy a poder manejar. Excelente. Bueno, vamos a leer esos libros tuyos en nuestro club de lectura. O sea, ya me entusiasmaste un montón con eso. Y probablemente en ese libro van a conseguir cómo salí yo de vivir en uno de los barrios, entre comillas, considerados más pobres de Caracas, a Ujú. vivir justamente en este cuentico, en este pueblito encantado en el que vivo, porque ahí Sí, parte de eso lo explico. Así que wow. bueno, y también eso tiene que ver mucho con lo que con lo que viene después, la otra parte de lo que hablabas de Daniel Kahneman, está más en la parte que hoy es neuroeconomía, y lo otro es que eso también está más asociado con la parte de finanzas conductuales, la parte conductual, porque él, su especialidad es lo conductual, que es diferente de alguna manera. Les voy a poner, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, las finanzas conductuales? Bueno, las tradicionales, las conductuales y neurofinanzas. Las finanzas tradicionales son normativas. Es una fórmula que te dice, si tú haces esto, aquello y pones estos numeritos aquí, tú vas a tener un portafolio diversificado. Eso es lo tradicional. Es decir, parte de la esencia, la premisa es el ser humano es racional. ¿Ok? Y esa es su característica y siempre piensa bien, decide bien, toma decisiones a favor y además siempre está bien informado. Ese es lo que las finanzas tradicionales nos cuentan y la economía. Ujú, Luego viene lo conductual y lo conductual tiene un gradiente muy importante que dice, bueno, sí, las finanzas tradicionales nos dicen el deber ser, pero realmente las finanzas conductuales nos dicen lo que es. Entonces yo, en lugar de tratar de encajar en la cajita del deber ser, yo más bien me observo, observo mis comportamientos, observo quién soy, cómo me muevo, cómo reacciono, cómo me emociono, cómo me ilusiono, y entonces ahí ya empieza a entrar el gradiente emocional, pero el emocional desde la psicología. Y eso es justamente el aporte de Kahneman, porque Kahneman es tanto psicólogo como economista. Es probablemente la primera generación de profesionales que interceptan dos áreas que antes la gente estudiaba una sola cosa y se hiperespecializaba en esa cosa. Pues bueno, él formó parte de esa primera generación de científicos que eran multidisciplinarios. ujú. Entonces él empezó a combinar el efecto de, oye, pero es que cuando nosotros metemos la emoción, que en finanzas conductuales todavía no hay formulaciones, dice, wow, o sea, es como que la norma
se nos pierde y se distorsiona completamente cuando tú metes la emoción. Resulta que nosotros queriendo ganar, en realidad nosotros siempre evitamos perder. Fíjate qué interesante. Tú le Sí. preguntas a la gente por qué invierte y te jura por Dios que está invirtiendo porque quiere ganar, tener un rendimiento, crecer su dinero y todo este tema. Ujú, Pero resulta que cuando tú analizas la conducta, lo que efectivamente sucede en las personas, pues no, ellos no toman decisiones enfocadas a crecer, sino a evitar perder. Entonces, eso efectivamente hace que se salgan tarde o se salgan temprano o compren caro. De hecho, hay unos estudios en finanzas conductuales que sí se han hecho donde sistemáticamente se ve que la gran mayoría de las personas entran justamente en la bolsa de valores comprando caro y vendiendo barato, pero sistemáticamente, es decir, a lo largo del tiempo se nota el comportamiento de la gente. Entonces, eso, pues claro, trae a colación un tema de para qué nosotros vamos a vivir estudiando el deber ser, que pareciera que ya se agotó, y entramos ahora en otra dimensión que es comprendamos lo que efectivamente estamos haciendo, empecemos a entendernos desde nuestra conducta y a partir de allí, pues entonces tratemos de, en lugar de buscar ese deber ser, es la comprensión de quién somos, en lugar, las finanzas tradicionales nos dicen que estamos en búsqueda del el máximo rendimiento, pues en finanzas conductuales ya estamos hablando de un rendimiento óptimo, porque ya sabemos que el miedo, el miedo a la pérdida siempre se nos impone. Entonces vamos en la búsqueda razonable de una optimización de tener rendimientos óptimos. ujú, Y entra la emoción. Ahora, ya después, como les decía, en este siglo XXI entra la tecnología en la neurociencia y entonces ahora, claro, antes las emociones eran una cosa así muy difusa, que lo que era alegría para una persona no era lo mismo para la otra. sí. Todavía a estas alturas hay gente que no sabe diferenciar entre alegría y felicidad y creen que el dinero les da felicidad. Y en medio de todo eso, pues entonces ahora sí empezamos a ver el cerebro, que es la base sobre la cual nosotros decidimos, porque ahí es donde se generan todos los bioquímicos que se describen y se conocen como emociones. Y claro, ahora las emociones tienen químicos. En lo conductual no estamos hablando de neuroquímicos, pero en la neuroeconomía, en la neurofinanza sí, porque ahora sí ya sabemos cuál es el neuroquímico que me genera la euforia, cuál es el que me genera el pánico, cuál es el que me genera la tranquilidad, cuál es el que me genera la confianza, que me da cohesión, que me da conexión con estas cosas. Entonces, claro, ya son menos procesos mentales porque justamente las finanzas conductuales, al igual que la economía conductual, pues sí hablan de sesgos. Es decir, la base sobre la cual se sostiene toda la parte conductual son sesgos. Cuando ustedes escuchen sesgos, sesgos cognitivos, sesgos afectivos, todo eso pertenece a la parte conductual, porque tiene que ver con errores de procesamiento de la información, de pensamiento, puntos ciegos en el razonamiento humano. ¿Ok? En tanto que Ujú, ahora, cuando sí hablamos de neurofinanzas, sí estamos hablando de todos los neuroquímicos que el cerebro procesa, que genera y que dispara ante cada una de las situaciones que se nos presentan en el día a día. ujú, Entonces, claro, ahora ya entramos en un punto donde decimos, pues sí, tenemos todo un diseño de sobrevivencia que siempre nos va a tomar. sí. Mientras yo tengo una mejor visión del mundo, una visión más tranquila, mis decisiones van a ser más calmadas, van a ser un poquito más de largo plazo, no voy a estar en sobrevivencia, no me voy a exaltar por cualquier situación con cualquier cosa que pase. Las noticias tienen una influencia hasta cierto punto, ya yo no reacciono a eso. Y yo entonces voy aprendiendo a gestionar esa última parte del autoconocimiento humano que es el cerebro. Y ahí entonces ya entramos en otra dinámica que el ser humano no, ya sabemos que siempre tiene toda la información, ya sabemos que no siempre va a tomar decisiones a su favor porque la dinámica del condicionamiento y las memorias que guarda en su cerebro van a prelar ante lo novedoso. Es decir, yo me voy a meter en escenarios nuevos con historias viejas, con historias del pasado. Voy a utilizar el pasado para desempeñarme en entornos nuevos. Y lo otro es que ya aquí no estamos hablando ni de la búsqueda de rendimientos máximos, ni de la búsqueda de rendimientos óptimos,
sino la búsqueda de rendimientos razonables. O sea, porque ahora ya yo sé que mis niveles de inteligencia y de capacidad de razonamiento tienen un límite. Ujú. Cuando yo entiendo eso, entonces yo ahora me trato más como un ser humano que como una maquinita calculadora. Y eso está muy bien porque al final entonces lo que se busca es que exista un equilibrio en mi ser donde yo pueda manejar, y aunque esto va a sonar medio espiritual, sí tiene que ver porque es parte también de la neurociencia, voy a empezar a hacer las cosas desde un estado de paz, calma, tranquilidad y confianza. Esa es la guinda del pastel. Ok. Uf, wow. Una explosión cerebral en este momento. Así es, sí, es una maravilla. Pero fíjense, a mí, por ejemplo, cosas que yo escucho allá afuera, les voy a decir, que algo se sienta bien no quiere decir que nos convenga. Ujú. Nosotros estamos acostumbrados a creer que porque, ay, no, es que esta acción o es que esta inversión, no, es que mira, ya yo vi que 10 personas se metieron y seguramente todo esto va a generar mucha ganancia y yo le pregunto a la gente, pero ¿qué te hace pensar o qué te hace sentir que es por ahí? Es que me da una cosa así como una emoción, entonces yo le digo, no, eso no es, eso se llama euforia y es una sobreestimulación que te va a llevar a tomar decisiones de alto impacto, pero en corto tiempo. Es decir, vas a tomar decisiones cortoplacistas. Entonces, con la misma intensidad con la que vas a salir corriendo a invertir en eso, es con la misma intensidad con la que vas a salir a venderlo cuando pierdas lo que les vas a meter de plata. Entonces, saber eso es importante porque muchas veces la gente refiere, fíjate, a Warren Buffett, por ejemplo, siempre lo usan. Si me preguntas, para mí él es un muy buen ejemplo de lo Ujú. que les acabo de explicar. O sea, él no se levanta todos los días con la angustia de dónde va a meter la plata, qué va a hacer hoy, se va a comer el mundo, va a ganar más que todos. No, él sencillamente sabe que si tiene un plan ordenado y tranquilo y concreto para este año 2023, cualquier cosa que pase alrededor va a ser sencillamente como la gabarra que les contaba en el medio del Mar del Norte. Él está ahí en su gabarra y el mar va, sube y baja, las olas van y vienen y suceden un montón de cosas, pero estar anclado en sí mismo, en su estrategia y en lo que efectivamente quiere a largo plazo, lo protege de toda esa ansiedad que está alrededor. Entonces Sí. muchas veces es reconocer que estoy emocionado. Y si estoy emocionado, la emoción me sirve, mire, la emoción me sirve para comprar, por ejemplo, porque en neuromarketing el efecto de la intensidad de la emoción y todo el asunto funciona, porque son decisiones de intercambio y son decisiones de corto plazo. Pero cuando estamos hablando de neurofinanzas, las neurofinanzas tienen una particularidad muy diferente al mercado o al mundo de los negocios, de las Ujú. compras, que es, estamos hablando de cosas que tienen una composición a través del tiempo, un crecimiento a través del tiempo y que más que buscar el rendimiento máximo, lo que estamos buscando es que esto tenga una figura de composición de valor que sea constante. La constante no la estamos buscando en una tasa alta, sino en una tendencia que se pueda mantener. Entonces, claro, lo cortoplacista aquí te juega en contra. Y las emociones, esa euforia, ese pánico, esa angustia, ese estrés, por supuesto que termina alterando las decisiones que tú en algún momento tuviste cuando definiste tu estrategia de inversión, cuando empezaste a invertir. Ok. Uf. Sí, no, la verdad es que nos dejas, a mí por lo menos me dejas pensando mucho porque en muchos casos hacemos eso, ¿no? Sí. Mm, a mí sí, el abuelito Warren me encanta, pues, sobre todo la forma como él se aproxima, justo lo que tú dices, ¿no? Con la tranquilidad, tiene, yo creo que muchos años viene haciendo eso Sí. y sobre todo en la última década de cómo lo ha estado haciendo, me parece como digno de copiar, ¿cierto? Wow, Ujú, yo quiero eso, pero ujú, a veces es muy difícil identificar si de hecho, entender si estoy en qué pase, para que sepan más o menos, yo soy amante de psicología conductual, ¿sí? ujú. Y en la comunidad hacemos retos como de trading o de inversiones
para crear hábitos o cosas por el estilo, que Ujú. creo que muchas de las cosas que hacemos está con fundamento ahí. Sí. Pero ya cuando tú me hablas de esto así conectado con lo que realmente hacemos nosotros, en la forma como nos comentaste, yo tengo aquí ahora un montón de cosas que tengo que revisarlo bien con calma, porque me acaba de dar cuenta de muchas cosas que yo lo hago justo Ujú. de la manera que tú lo dices. Exacto. Ujú, Ok. Sí. Bueno, fíjense, ¿cómo puedo hacer yo? Ahí entonces vienen como los tips, ¿no? ¿Qué cosas se saben de hoy en día desde la neurociencia que me sirven como mecanismos previos a esas decisiones que yo tomo, ¿no? Porque la idea es, fíjense, que en el momento en que yo tome decisiones, yo debería estar en un estado. Hay un estado interno que debería de estar en calma al momento de yo decidir en medio de todo aquel caos. Y eso son, en primer lugar, o sea, hay varios, ¿no? Pero están, por ejemplo, lo que se llama las técnicas de autorregulación emocional, que es lo que hoy en día llamaríamos, en primer lugar, son todas las actividades que de alguna manera me generan esa paz. Es decir, yo tengo que invocar la paz en mi mundo antes de tomar esas decisiones, porque así voy como depurada, pudiéramos decir. Yo tengo que pasar ujú, por un proceso de depuración emocional antes de sentarme y ver cómo es que están las cosas en el mercado y qué es lo que quiero invertir o qué es lo que voy a hacer. ujú, Y ese proceso de depuración, que son esas técnicas de autorregulación emocional, fíjate, hay una que es archiconocida y remega conocida, que no nunca nos hubiésemos imaginado, que es la oración. Sentarnos a orar, meternos en una iglesia 10 minutos, conectarnos con el espacio, con la luz, con la temperatura, con ese entorno, me da ese estado, me regresa a ese estado. ajá, El segundo es lo que se llama el mindfulness. Tienen apps por ahí que ayuda a eso, donde yo puedo entrar en un estado contemplativo por un tiempo, observar, solamente observar la respiración. Veo cómo inhalo y cómo exhalo sin hacer mayor cosa por 2 minutos. Es suficiente. ujú, Eso regula. Y el tercero, que sí es un poquito, un poco más sofisticado por la intensidad de lo que corresponde, es la meditación. Que yo puedo empezar meditando 5 minutos, pero puedo llegar a tener una meditación de media hora y una hora donde yo definitivamente todo lo que son esas partes del cerebro, porque lo que tienen todo esto es que como autorregulan y la meditación tiene la particularidad es que ella apaga el mecanismo de alarma que generalmente me secuestra para tomar decisiones, que es el que se llama la amígdala, que por ser una cosa chiquitita en el cerebro, pues pareciera que no tiene mucho impacto, pero es como ese botón rojo de emergencia. Cuando esa amígdala se enciende, secuestra todo el cuerpo. O sea, yo voy a empezar a tomar reacciones, decisiones y accionar de una manera que es totalmente de sobrevivencia, basada en historias que tengo en mi cabeza o en creencias que tengo y que todas están asociadas a la sobrevivencia. Entonces, la meditación justamente lo que hace en el largo tiempo es generar que esa amígdala, que ese botoncito rojo no sea tan sensible, que no se encienda ante cualquier cosita, sino que tenga la capacidad de discernir, porque él está diseñado para que yo cuando ande en medio de la jungla africana y yo de repente vea una paja que se mueva, yo automáticamente veo que es una amenaza y la velocidad con la que yo detecte eso me va a generar la vida, me garantiza la vida. Pero ujú, cuando yo estoy al frente del computador viendo las acciones que suben y bajan, en realidad no necesito eso. Pero para el cerebro no hay diferencia, porque la amígdala hace su trabajo y no le importa, porque no le importa si tú estás en medio, si lo que tú tienes al frente es un león o tienes una acción. Entonces, ahí es donde viene el proceso de lo que se conoce como conciencia. Es decir, cuando yo estoy presente, digo, pues sí, me puedo separar, puedo observarlo, pero no me involucro. Y lo veo. Y a lo mejor puede que tome decisiones, pero también voy a saber que si decido no decidir, también va a estar bien. Porque esa parte de mi cerebro, yo a veces me pasa y digo, pues sí, tengo la amígdala alterada, pero como no voy a hacer nada, me voy a sentar en esta silla, voy a poner una música tranquila y me voy a desconectar. Hasta que la amígdala ya se autorregule. Y después no, después de eso es que voy a accionar. Entonces,
nosotros creemos que porque estamos angustiados, porque estamos preocupados, porque estamos apurados, nosotros juramos que realmente estamos haciendo algo importante. Y no, sencillamente estamos siendo secuestrados por nuestros propios esquemas bioquímicos y estamos respondiendo de manera automática. Lo que pasa es que utilizamos la lógica y la narrativa para argumentar la acción, porque de lo contrario yo tendría que reconocer que lo que estoy haciendo es irracional en sí mismo y no me lo podría perdonar. Primero muerta que errática. Entonces yo prefiero montarme una muy buena excusa que sirva de argumento para decir, no, es que yo estoy preocupada por tal cosa. No, tú lo que tienes es la amígdala alterada, siéntate en esa silla y relájate. Entonces, la meditación hace eso. Fíjense, por ejemplo, gente que yo conozco en el mundo de las finanzas, yo, por ejemplo, Ray Dalio, siempre he dicho, él tiene 40 años meditando, practicando meditación trascendental. Y él dice, parte de la humildad en las decisiones que yo tomo en la vida como ser humano y manejando los fondos de inversión, los venture capitals con los que yo trabajo, corresponden al principio de que yo no empiezo el día viendo números, yo empiezo el día meditando una hora. Hasta que yo no sé, estoy seguro que mi cerebro está ordenado, que yo estoy en paz, que todo va a estar bien, que el día está tranquilo, yo no comienzo el día, porque mis decisiones van a depender de eso, de ese estado. Entonces, invocar el estado es algo importante en nosotros. Ahora, no todo el mundo, y fíjate que esto también es como una cosa que nosotros en la cultura occidental la tenemos, que la oriental no Ujú, lo tiene. La cultura occidental se caracteriza, fíjate, como nosotros somos hijos de la ilustración, del pensamiento crítico y la mente y todo esto, a pesar de ujú, que Latinoamérica tiene, yo siempre he dicho que el mundo está dividido como, es como que la inteligencia está dividida, ¿no? Por continentes. Al continente americano es todo la emoción. Su poder está en la emoción, pero también está, su perdición también es la emoción. ujú. Tienes, por ejemplo, África que es mucho más antiguo y el más antiguo probablemente es el cuerpo. Entonces, apenas nosotros estamos entrando en darnos cuenta de que el cuerpo tiene su propia inteligencia que se llama inteligencia somática. Pero el cuerpo es una inteligencia en sí misma, como está la inteligencia emocional que tiene que ver con las emociones, que es una característica americana. Los africanos tienen una característica y una capacidad del cuerpo muy bien instalada y eso se llama inteligencia somática. Tenemos Europa, que es la cuna de la ilustración del pensamiento crítico y la mente. Entonces, la mente es europea y la inteligencia, el coeficiente intelectual y todo eso viene de Europa. Y tenemos Asia, que Asia maneja una cosa que es muy interesante, aunque yo digo Asia, pero bueno, no es toda Asia, porque luego están los países árabes. Pero básicamente Asia se maneja con el éter, es decir, Ajá. con la parte nuestra que no tiene forma. Entonces, todo lo que es energía, todo lo que es invisible, todo lo que se siente pero no se ve, se percibe pero no se toca, todo eso es esa alma, el alma, que entonces hay otra inteligencia que le llamaríamos inteligencia espiritual, que es esa conexión con algo que va más allá de la lógica y que se llama paradójica. La paradoja, el manejo de las paradojas y de lo contradictorio, del yin y el yang y de todas aquellas cosas que son opuestas para complementarse y ese equilibrio basado en la polaridad, esa es asiática. Entonces, claro, cuando nosotros empecemos a entender el mundo como una cosa así que, es que, a ver, mi razonamiento lógico solamente es un pedacito de todo esto, yo voy a empezar a cultivar otras partes de mí que van a ir más allá de, entonces está la intuición, está la parte somática que les decía, el cuerpo también se comunica y dice cosas, lo que pasa es que eso no nos lo han enseñado, nunca nos lo han enseñado. La emoción también se comunica y dice cosas, de la misma manera como el pensamiento también se comunica y dice cosas. Entonces, son muchas capas nuestras que se integran y que eso, pues claro, el cerebro es como el punto donde se conecta todo eso, se conecta lo espiritual, lo emocional, los pensamientos y el resto del cuerpo a través del sistema nervioso. Entonces, claro,
cuando nosotros nos vemos así, que somos mucho más que el pensamiento que pensamos hoy, con el que amanecimos, la preocupación que tengo, cuando yo entiendo que la preocupación no necesariamente es una narrativa certera, acertada, que probablemente es una historia que me estoy contando, entonces yo puedo empezar el día con una mejor visión de mí y Ujú, decir, pues sí, mis otros yo piensan que el día de hoy va a estar bueno. La cabeza, la mente, el pensamiento dice que el día de hoy algo malo va a pasar, pero bueno, vamos, algo así como vamos 4-1. Entonces esos son los mecanismos de autorregulación, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, practicar yoga, tai chi, eso se llaman ejercicios psicofísicos, porque no solo estás trabajando el cuerpo, sino que estás trabajando el cuerpo y la mente está agarrando orden con respecto al movimiento corporal. ujú. Eso también autorregula muchísimo. Hay personas que viven una vida muy intensa y que necesitan más bien hacer lo contrario. En Ok. lugar de descender Ujú. la energía, necesitan más bien generar fuego en el cuerpo para poder sacarlo, ¿ok? Ok. Entonces, esa es la gente que necesita levantarse metido en un box de CrossFit, o metiéndose en una cosa de kickboxing porque realmente necesitan sacar el estrés que tienen dentro, ¿sabes? Es decir, es otra cosa. Pero lo importante aquí es que yo identifique qué me autorregula y cada quien tiene su propio cóctel. Mm. Yo combino yoga con CrossFit. Así es. Y la iglesia con salsa. Lo que la oración no me da, me lo da una buena salsa. La verdad es que sí, yo también hago CrossFit en las Ujú. mañanas y sí, creo que yo soy como tú lo comentas, un poco fuego, ¿no? A veces sí necesito ese desfoque. Ujú. Esto es muy interesante, cómo no entender cómo funcionamos nosotros, sobre todo porque esto es una ciencia, ¿no? Ya podemos decir que es Sí, ciencia, ¿verdad? sí, Sí. total. Es una actividad interdisciplinaria. No es ciencia, o sea, no, a ver, no es ciencia como tal, porque todavía no hay suficiente investigación que le dé cuerpo de decir las neurofinanzas es una ciencia, sino que es una parte de la neurociencia que interdisciplina o que coincide con las finanzas para dar respuesta, pero desde una perspectiva neurocientífica a las decisiones financieras que tomamos, que básicamente están asociadas con decisiones de riesgo en entornos de incertidumbre. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando están haciendo inversiones o están haciendo trading, una de las aproximaciones que yo siempre hago es, les digo o pienso yo, por lo menos es la metódica que yo sigo, como el contrario a lo que todos los demás están haciendo, ¿no? Entonces, si todos ahora quieren hacer esto, entonces yo quiero hacerlo, tal vez quiero hacerlo otro, ¿cierto? Es Exacto. más o menos como yo lo tomo, digamos, la gestión de riesgo y es la forma como nos ha ido bien, digamos, en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, este año todos pensaban que el mercado iba a continuar cayendo y todo el año hemos estado hablando de que tenemos que estar con la mente más abierta a posiblemente ya haya encontrado el soporte y que va a encontrar nuevos altos y va a cambiar de nuevo un mercado bajista a alcista, ¿no? Y efectivamente estamos en esa fase. Es mucho más fácil cuando es así inversión a largo plazo, portafolio, cuando es aburrido, como digo yo, ¿sí? Invertir Ujú, hacia largo plazo es súper aburrido y muchas veces la gente lo abandona o por lo que la mayoría de la gente no sigue en la comunidad, me ven a mí operando en intradía y eso es como un casino, ¿no? Yo ujú, siento que ellos me ven como el payaso del circo que está así, como que me va a caer, que me va a caer, y todos quieren verme que hago malabarismo y a ujú, veces siento eso y creo que los demás cuando operan a veces se paralizan a la hora de operar. No sé qué es lo ujú. que dicen en su cabeza, porque yo siempre les digo, no me digan hacia dónde va a ir el mercado, no me predigan, lo que quiero es escuchar diciendo dónde voy a empezar a operar, ¿cierto? Es Exacto. como de las cosas que yo siempre les pido. Sí, así es. Tú sabes que uno de mis maestros, yo tengo referentes para muchas cosas. ¿Mm? Y en el mundo del chamanismo, que es probablemente de las cosmovisiones más antiguas y que tiene mucho que ver con, cuando uno estudia chamanismo, tiene que ver con todos los procesos
tribales, iniciáticos, a través del cual el ser humano va llevando sus procesos de maduración. Y nosotros vivimos en una sociedad que cultiva, incentiva y premia la inmadurez. Es decir, todo lo que tiene que ver con comportamientos infantiles, la sociedad actual en la que nosotros vivimos lo premia mucho. Y justamente una de las características, y esto tomen nota, una de las características que hace al ser humano adulto y lo diferencia del niño es que el niño no puede manejar la incertidumbre. Requiere siempre de alguien que lo ayude a sentirse bien en el presente y que de alguna manera le dé cierta confianza a través de la cual pueda sentirse seguro el día de mañana. Ese es el niño. Entonces los niños necesitan una consistencia. El afecto es consistente, el amor es condicional, una cantidad de cosas que hagan que el niño se sienta tranquilo. Pero el adulto no. El adulto es adulto porque abraza, entiende y comprende la incertidumbre, porque eso es lo que nos hace adulto. El manejo de la incertidumbre te da adultez. Entonces, claro, nosotros vivimos en una sociedad que la incertidumbre, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo el mundo quiere saber qué va a pasar, qué voy a hacer, para dónde va el mercado, dónde voy a meter el dinero, dónde me juras por Dios y tu madre que yo voy a ganar. Entonces, claro, todas esas son decisiones que vienen desde la mente infantil, la búsqueda de alguien, y esto va en todo. Nosotros lo vemos en el trading, pero eso te sientas en las noticias y entonces escuchas que alguien dice, ¿y cuál es la tendencia tecnológica para el 2024? Y yo a veces lo escucho y yo digo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está esperando que le cuenten lo que va a pasar o qué? Y eso va desde el que va y busca a la tarotista para que le cuente dónde está el marido en este momento que no le atiende el WhatsApp, porque además Ajá. también estudié tarot, así que me sé los cuentos, hasta, hasta el que hace la pregunta de, cuéntame dónde voy a invertir. Dime tú, dónde voy a invertir mi dinero porque tú mejor que nadie sabes lo que a mí me conviene. Esa es la sociedad en la que vivimos, así es. Eso por un lado. Y fíjate, por el otro lado hay algo que dijiste que es clave. La inversión, si todo lo que es invertir, y eso se lo escuché justamente, hay una serie en Netflix, yo que no veo mucha serie en Netflix, pero esa la vi porque me dijeron tienes que verla, que es de Ramit Sethi, que se llama How to be Rich, Ajá. cómo ser rico, algo así. De todas las cosas y todos los escenarios que pone ahí, que todos son interesantes, hay una frase que él dijo, que a mí me parece y dije, es que esta es la esencia de todo. Dice, invertir es aburrido. Es decir, sabes que estás invirtiendo bien porque puedes identificarlo desde tu mente ansiosa como algo aburrido, que se traduce desde las neurofinanzas como la consistencia de mis acciones desde un estado de paz y de tranquilidad. Y fíjate que aquí hay un punto muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad traumática y muy tóxica. ¿Y qué pasa? Como nosotros que ahora es que estamos empezando a entenderlo un poco, todo aquello que sea un estado de ebullición emocional tiene una contraparte traumática no reconocida, porque el ser humano, la sobrevivencia del ser humano no está basado en una efervescencia constante. Eso es enfermizo para el sistema nervioso, porque estaríamos hablando de un sistema nervioso que está hiperestimulado constantemente, que está alterado, que no se relaja, que no descansa y por ende está lo que se llama en el mundo de la neurociencia en el sistema simpático constantemente activado, que es el sistema de alerta, el sistema de la acción, el sistema del movimiento, pero también es el sistema del deterioro. ¿Ok? Ujú. Entonces, no hay un sistema de autoequilibrio de eso porque el sistema, el otro, que es el parasimpático, el que se activa con la meditación, con la oración, con la calma, con la tranquilidad y con todo eso, no se activa. De hecho, mucha gente tiene problemas de ansiedad, de depresión, de insomnio y todo eso lo que te está diciendo es, esto es un sistema nervioso que no descansa y no descansa porque o se acostumbró a estar en un estado de alerta o en su vida nunca ha vivido una experiencia de paz, de calma y tranquilidad porque a lo mejor viene de un espacio, de una familia o de un contexto
que era constantemente amenazante, de esas familias disfuncionales donde de repente tú no sabías si llegaba tu papá a las 3 de la mañana borracho a tumbar todo. Bueno, un niño que crece en un entorno así tiene un sistema nervioso que vive constantemente alterado las 24 horas del día, porque se acostumbra a no saber qué va a pasar. Y ese no saber qué va a pasar no lo puede procesar con calma y tranquilidad, sino que lo maneja desde un estado amenazante constantemente. Entonces, claro, de ahí nosotros que nos hacemos adictos a ese tema Ujú. y que no sabemos diferenciar la paz de la alegría, la felicidad y todo este tema, Sí. entonces creemos que porque se siente bien nos conviene o Ujú. porque se siente mal no nos conviene. Ujú. Eso es lo otro. O porque me aburro, entonces está mal. ¿Ves? Mm. Tenemos el GPS descalibrado. Sí. Digamos, los GPS tienen señales que reciben a través de los satélites, ¿no? En nuestro Ujú. caso, ¿de dónde estaríamos recibiendo si habláramos así como cuando hacemos ese geoposicionamiento nuestro? Ajá, ¿De dónde? O sea, creo que ya nos has dado algunas pistas, sí, más o menos de dónde es, pero pues si no, de pronto para los que no entendieron, creo que sería muy bueno que entendieran de dónde viene, ¿no? Yo hablo mucho de energía, yo sé, aquí en la comunidad, a ujú, veces les digo, qué bueno. a veces me la paso dando, digamos, damos energía, pero también no quiero ser el que siempre da, sino también me gusta mucho también que ir a recibir energía, ¿no? Compartir un poco, Sí, porque hay que dejar que circule y fluya todo ese tema. Entonces, ujú, bueno, yo sé que estoy preguntando una ok. cosa de pronto muy así. No, ya te la voy a contestar. Ajá. Fíjate, ese GPS se descontrola en base a señales, exactamente. Los Ujú. satélites envían señales que o son señales desfasadas que funcionaron antes, pero me siguen mandando señales que ya no necesito porque el GPS evolucionó. Es decir, me estás Ujú. mandando señales para la versión 1.0 y yo soy versión 3.0. Entonces, la señal que me estás mandando me servía cuando tenía 10 años, pero no me sirve cuando tengo 30, 40 años. Ese es uno, ¿ok? Ajá. Eso se llama condicionamiento. Es decir, cosas que yo aprendí cuando mi mamá me decía, no sé, no hables con extraños en la calle. O sea, Ok. imagínense, cuando tú Ajá. tienes 7 años, pues sí, no hablas con extraños en la calle, pero cuando tienes 40 y no hablas con extraños en la calle, tienes un problema social. Entonces, ese es un satélite. El satélite es, hay que poner en contexto todas esas cosas que nos dijeron y empezar a revisar qué me sirve, qué no me sirve y hacer como el closet. Sacar Ujú. la ropa que ya no me queda porque me queda chiquita o aquello que yo usaba cuando estaba chiquita o aquello cuando era flaquita y ya no soy flaquita o aquello que en algún momento me compré que me quería poner y resulta que no. Al final Ujú. nunca me lo puse. Entonces, ese es el primer satélite, el satélite del condicionamiento. Y ese lo tenemos cerquita porque se lo podemos ver a mi mamá, se lo puedo escuchar a mi papá o lo puedo ver en mis hermanos y decir, qué locura porque nosotros hacemos esto de esta manera. ¿Ok? Sí. Entonces, eso lo puedes manejar porque lo puedes identificar. Entonces, ese es algo que te altera tu GPS. Ujú. Existe otro que es el cultural. Ese satélite cultural suele ser difícil verlo y darte cuenta de que te altera o que no te funciona, porque en realidad la cultura de la neurociencia es como el Wi-Fi que conecta todos los dispositivos en una casa. ¿Ok? Esa es la cultura desde la neurociencia. Es un código que se transmite de un cerebro a otro cerebro y que busca que estos dos cerebros se sincronicen. ¿Ok? Ujú. Es una sincronización entre cerebros. Eso desde la neurociencia, esa es la cultura. Entonces, claro, es muy difícil darte cuenta de que tienes sesgos culturales porque el asunto es que todos hacemos lo mismo. Y como todos hacemos lo mismo, es muy difícil darte cuenta si eso que estamos haciendo nos suma o no nos suma. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, un sesgo cultural? Aquí, en Bélgica, la política no tiene peso en la conversación de la gente. La gente allá afuera, cuando quiere hablar o cuando quiere iniciar una conversación, no te va a hablar, te hables del tiempo, porque aquí hay más problemas de tiempo, o sea, representa más un reto en esta parte de Europa el tiempo que la política. Entonces, la política no tiene peso de conversación en la mente de la gente,
Porque los políticos son sencillamente servidores públicos, se eligen para que administren y ese es su trabajo y tú los mides o la sociedad los evalúa en su capacidad de rendición de cuentas. Es decir, son los números que presentan lo único que te dice si este es un buen gobernante o no lo es. Listo. Latinoamérica tiene otro código. Nosotros vemos en los políticos héroes y villanos, y entonces tenemos una narrativa heroica, casi que de defensores y todas esas cosas de comiquitas que veían ustedes cuando estaban chiquitos de superhéroes y de villanos. Entonces, la política se maneja en Latinoamérica desde esa premisa de alguien que me defienda o alguien a quien hay que sacar de ahí y quemarlo vivo. O sea, ese nivel llega, tiene demasiado peso en la vida de la gente. Entonces, igual es, por ejemplo, la economía. Aquí la economía más importante es la individual. Entonces, se cultiva mucho el hecho de que tú seas un individuo funcional, productivo en sociedad. Esa es la premisa. Y claro, y que te hagas responsable de un montón de cosas, de pagar los impuestos, de no tener multas, de pagar tus tasas. Ujú, Entonces, se cultiva mucho eso. Tú eres responsable de tu mundo económico. Y en la medida en que se cultiva lo individual, entonces naturalmente lo colectivo va a ser el resultado de todo. En ujú. Latinoamérica es al revés. En Latinoamérica vemos primero en la masa, por ejemplo, la inflación, y a partir de allí entonces todo el mundo empieza a tomar decisiones individuales. Es decir, yo utilizo el pasado como un punto de entrada para decidir qué voy a hacer en el futuro. Entonces, no es casualidad que vivamos en un bucle. Claro. Porque si yo utilizo el pasado para predecir el futuro, en realidad lo que estoy haciendo es reproduciendo el futuro. En el futuro estoy reproduciendo el pasado, porque estoy utilizando lo que está atrás, lo estoy utilizando para moverme hacia adelante. Es como que si yo quisiera conducir viendo el retrovisor, pues. No el parabrisas, sino el retrovisor. Ujú. Así funcionan muchos de los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, revisar, identificar, para tú identificar sesgos culturales, tienes que ver con ojos de curiosidad el mundo entero. Que eso es difícil, porque la tendencia es que uno dice, ay, ustedes comen, qué sé yo, que yo vaya a Colombia y, ay, pero eso que ustedes comen no es arepa. No, eso no es arepa. La arepa venezolana es así y esa sí es arepa. Fíjate, en el mismo momento en el que yo entro en esa conversación, yo no estoy aprendiendo. Entonces me cerré, perdí la oportunidad de ampliar mis horizontes culturales. Y entonces, claro, soy como que si fuera una célula ahí aislada de todo lo demás. Esa incapacidad de integrarme no me permite actualizar todo el sistema cultural y ese wifi. Estoy como que si yo fuera, qué sé yo, están todos los aparatos electrónicos conectados al wifi, pero tienes allá la impresora arrinconada que está desconectada. Eso es lo que te va generando. Entonces, la Ujú. capacidad, fíjense, la capacidad de que ustedes hagan amigos y desarrollen una red social de gente de todos los países, que escuchen cómo hablan, cómo hacen las cosas, hacer preguntas curiosas, ver a las personas como que si fueran niños de 3 años. Los niños de 4 o 5 años cuando empiezan a hablar, empiezan a hacerte preguntas interesantes, porque todos le preguntan el por qué. ¿Y por qué haces eso? Ah, bueno, porque lo tengo que llevar. ¿Y por qué lo tienes que llevar? Bueno, esos procesos, si los hiciéramos de adulto, pudiéramos limpiar con mucha mayor facilidad sesgos culturales y ese satélite que tenemos ahí que dispara el GPS, pues estuviera actualizado en la misma medida en que se va actualizando el GPS también. Súper. De hecho, a mí me dicen que yo parezco un niño porque yo hago ese tipo de preguntas todo el tiempo, Muy inclusive bien. mis hijos. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Bueno, Sí, así es. Eso ayuda mucho. ¿Y qué otro GPS tenemos? Bueno, tenemos luego otro GPS que tiene que ver con la dinámica de personalidad de cada uno. Cada uno de nosotros, y eso y ustedes bien lo saben, hay familias donde tú puedes tener, mira, tuvieron la misma educación, la misma familia, los mismos ancestros, históricamente tienen el mismo árbol genealógico, crecieron en el mismo barrio, todo, y resulta que son totalmente diferentes. sí. Eso me pasa a mí, por ejemplo, con mi hermano. Yo fui la que me abría al mundo, salí, me relacioné. Mi hermano nació, creció y se reprodujo en la misma calle en la que creció. Y lo vemos y decimos, pues sí, y los dos tuvimos la misma educación, estudiamos en el mismo colegio y todo.
Entonces, el elemento personalidad también es importante. Y aquí vienen los griegos fácilmente con el conócete a ti mismo. Los procesos de autoconocimiento, quién soy, qué partes de mí son dinámicas que no me permiten crecer, con qué tengo apegos, cuáles son mis dinámicas de apego, en qué momentos yo negocio mi autenticidad. Ujú. ¿Por qué a veces yo trato de encajar en lugares donde yo no debería estar encajando? ¿Por qué busco siempre la aprobación de personas a las que no les estoy importando? Porque las personas que me critican son las que más atención le presto. Twitter es perfectísimo para eso. Para eso. Por cada 100 personas que hablan, hay dos que no están de acuerdo y uno se queda guindado con esos dos, en lugar de agradecer los 98. Porque la dinámica humana tiene eso. Entonces, eso ya es un proceso de autoconocimiento. Entonces, claro, ese es un satélite súper potente porque es un satélite que está en tus manos al 100%. Si trabajarlo, conocerte, desarrollarte, crecimiento personal, saber de dónde vienes, conocer los patrones de familia, reconocer tus tendencias, cuando yo entro en estas dinámicas egoicas, cuando me quiero defender, cuando quiero tener la razón, cuando estoy pidiéndole a alguien algo que no está listo para dármelo. Yo eventualmente en Twitter hablo muchas cosas que tienen que ver con relación y de sexualidad. ¿Y por Ujú. qué hablo de eso? Porque eso tiene mucha influencia en el proceso de autoconocimiento, porque ahí es donde más fácil se nota cómo me relaciono yo con el mundo, porque habla de mi mundo íntimo. Y entonces, Ujú. claro, en la medida en que yo me conecte con o sea, que yo me conozca en todas las áreas mías, personales, mi capacidad de relacionarme va a ser mucho más sana y esa capacidad de relacionarme va a ser que, por ejemplo, pues sí, lo que yo me gane lo utilice en algo que me dé a mí y me sume a mí y no en gastarlo en algo que me va a generar la admiración de gente a la que no le intereso. ¿Ves? Entonces dejarás de autoexplotarte para que los demás te acepten y empezarás a utilizar tus recursos para satisfacer a la única persona de la cual puedes esperarlo todo, a la única a la que le puedes pedir y a la única a la que puedes complacer, que es a ti mismo. El que se ve uno en el espejo, como digo yo. Exactamente, así es. Mm. Inclusive, y si tienes hijos, a partir de allí tus hijos también aprenden eso, que quererse y valorarse está bien. Uf, no, me estás rompiendo la cabeza. No sé los demás, pero yo estoy con la cabeza, pero wow. Sobre todo me gustó mucho cuando el tema de hacer, tener esa curiosidad cuando viajas y todo lo demás y tener la mente abierta. Fíjate, yo sé bien que yo hago eventos en diferentes ciudades. Para mí me cuesta un montón de dinero hacerlo, pues porque Ujú, resido en Bogotá, pero cuando hago un evento en Madrid, entonces me toca trasladar todo el equipo, bueno, producción, no sé qué, y cuesta un montón de dinero. De hecho, tuve a un invitado especial que yo creo que tú lo debes conocer, a Raymond Samso en Madrid. ujú, ujú, Sí, y nos estuvo dando una charla en esa oportunidad. ¿Por qué lo hago? No por mí, pero sí por los demás, porque al viajar, por ejemplo, cruzar el charco, como digo yo, es súper ujú. bueno, porque tienes que cruzarlo. ¿Por qué? Porque simplemente me da curiosidad qué se siente esa diferencia horaria de 7 horas. Sí, Simplemente solo por saberlo, de qué comen allá, porque no comen lo mismo que comemos en América, comen algo no, diferente, ¿sí? así es. Bueno, la forma como se visten, o sea, no es lo mismo el Corte Inglés que ir a, no sé, a Falabella o Liverpool, porque Ujú. la ropa que se visten allá es totalmente diferente. Y somos Sí, las mismas personas, la misma cultura grecorromana, podríamos decir, los occidentales, ujú, y bueno, es un poco sobre eso, ¿no? sí, Entonces, siempre los invito a que viajen, por eso hacemos en diferentes ciudades. Aprovecho aquí a hacer una cuña. Cuando sí. haya un evento, viajen. Yo, por ejemplo, les había dicho que si no es por temas de finanzas que quieren viajar, hágalo con sus hobbies. Por ejemplo, a mí me gusta trotar, entonces una de mis metas cuando todavía mi rodilla daba para ello,
era ir a todos los maratones y yo los iba anotando. Este año voy a ir a trotar en Nueva York, este año voy a ir a San Francisco, este año voy a hacer el de Cozumel, este año voy a hacer el de, no sé, Tailandia. Ujú, ¿Por ujú, qué? Porque pues es una excusa simplemente para tener esa curiosidad de qué será trotar allá, ¿cierto? ¿Qué gente conoceré? ¿Cómo me irá con la ujú. comida? Y eso, yo creo que a mí, por lo menos, es de las cosas que más me encanta. Bueno, ahí Sí. ya entendí qué satélite estoy usando más, por ejemplo. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Así es. Ok. Sí, así es. Bueno, de hecho, fíjate que mi venida a vivir o la decisión de venir a vivir a Europa vino a raíz de una fiesta a la que yo vine en el año 2009 en Ámsterdam que se llama Sensation White. Es una fiesta de música electrónica. Oh. Y es interesante porque tú dices, bueno, mis hobbies, bueno, a mí no me interesa la música electrónica, pero justo había un grupo de amigos que dijeron, nos vamos para Ámsterdam a esta fiesta. Y yo, pues nada, apúntenme, yo voy. Y me decían, pero tú sabes esto, no, pero yo aprendo en el camino. Ustedes me dicen quiénes son los DJ que van a estar y yo los busco en internet y los bajo y escucho y me pongo al día para ir al concierto. Claro, y cuando yo vine, eso fue un viaje de una semana. Ujú, Todo el mundo me lo criticó, no se imaginan. Jocelyn, ¿cómo pierdes plata una semana? ¿Qué vas a hacer tú en Europa una semana? Eso es mucho dinero, ¿por qué mejor no vas 15 días? ¿Por qué no vas mejor el año que viene? Ese dinero te puede servir para otra cosa. Pero fíjense, yo, además de todas las cosas que hago, en medio de todas las cosas que hago, yo soy consultor de un sistema financiero alemán llamado SAP. Soy ujú, consultora y instalo los módulos de finanzas y de costos. Y yo en Venezuela hacía esa actividad. Y fue una señal muy fuerte llegar al aeropuerto de Charles de Gaulle en Francia, en París. El viaje implicaba como 3, 4 días en París y luego en los otros días en Holanda. No pasaba por Bélgica. Bélgica nunca fue parte de ese itinerario. Y yo llegando al aeropuerto, para mí fue una señal muy poderosa que yo subí unas escaleras mecánicas y al final de esas escaleras mecánicas había un anuncio de SAP, pero enorme. O sea, no se imaginan, una cosa así grandísima. Y para mí fue pisar el aeropuerto de París, ver eso y decir, aquí hay algo para mí. O sea, fue una señal así como inexorable, no la podía ignorar. Y estuve en París esos días, que me parece chévere, pero no es un lugar en el que a mí me gustaría estar todo el tiempo. Creo que tiene mucho más marketing romántico que romántico en sí mismo. ujú. Sí. Este, a mí me gustó fue Ámsterdam, porque Ámsterdam se parece más a mí. Y ahí me di cuenta de que esa combinación que sí tiene esa cultura era donde yo quería estar. Yo dije, quiero estar en un lugar donde la gente sea libre, donde la gente sea innovadora, creativa, viva simple, ande en bicicleta, no necesite mostrarle nada a nadie, vive en Mm, paz, le dé lo sí. mismo, qué sé yo, tomarse un café que fumarse un porro de marihuana, Ajá. es que escuche música y que además vive en paz. Y yo dije, yo quiero vivir así. Acabo de darme cuenta de que estoy en un lugar que tiene las características de lo que en mi alma resuena. Y así empezó el proceso de venirme. 2 años después ya yo estaba aquí, con todo muy organizado y a diferencia de la creencia, pues eso también viene siendo una creencia de mucha gente de que no, porque como eres extranjero tienes que hacer lo que sea. Yo tenía muy claro de que yo no, de que yo merecía entrar por la puerta grande. Y yo dije, si Ujú. yo tengo que tomarme 2 años para entrar, lo voy a hacer, pero entro por la puerta grande porque es lo que yo me merezco. Y así fue. Y entré aquí haciendo 2 años después, en el 2011, haciendo una gerencia de formación de negocios. Y luego empecé a trabajar en Deloitte como consultor senior de procesos de negocios SAP. Y el resto es historia. Entonces, fíjense cómo esos satélites, gente, hay que conocer a la gente. Quítense la creencia de que a los desconocidos no hay que hablarles. Eso se los dijeron sus papás cuando ustedes tenían 5 o 7 años, pero cuando se tiene 30, 40, 50 años, el mandato debería ser al contrario. Ya usted está grande, vaya y hable con todo el mundo y de todo el mundo aprenda, porque mientras más roce social, más capacidades vas desarrollando, vas teniendo más gente alrededor del mundo y te vas nutriendo y vas limpiando y organizando tus sesgos con muchísima mayor tranquilidad. Te conviertes en ciudadano del mundo, inclusive si nunca has salido del lugar donde vives. Total. O sea, yo creo que
si algo te llevas, ese, hemos dicho, es clave, clave, clave. Hablar con los meseros. A mí, por ejemplo, me gusta viajar. Cuando estoy en el avión, siempre preguntar, hablar con las personas que están sentados en ese vuelo. Y si es menor de 4 o 5 horas, siempre voy en económica porque los que van en business casi usualmente no hablan, ¿no? Son gruñones. Entonces, estaba justo mirando el ticker de SAP. ¿Cómo le ha ido de bien a SAP, eh? Buen Sí, negocio. así es. Así es. Yo lo hablo por las tarifas que me pagan, Ah, sí. pero Ese es- debería de plantearme empezar a invertir porque como inversión creo que también debería ser, es una muy buena idea usar una partecita de lo que me pagan para reinvertirlo en el negocio. sí, sí. Cuando era empleado usaba SAP también. Mm, Es un sistema bastante robusto, ¿no? Es durito de sí, aprender, de hecho. Bien sí, duro. así es. Sí, 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 Estoy sí. viendo que el ticker, o sea, mira, desde que yo lo conocí, Ujú, el año que lo dejé de usar fue en el año 2010. En ese ujú, entonces, no sé si tiene split o no, pero bueno, estaba como en $40. El ujú, alto histórico de ese ticker estuvo en 170, en ese momento se encuentra en 132. Uf, sí. buenísimo. Mm, Sí, porque en los últimos años ellos hicieron una migración a la nube y ujú, empezaron a desarrollar una versión. De hecho, para mí ha sido, yo que estoy dentro del negocio, ha sido un proceso de aprendizaje, porque de cara al usuario hicieron muchas modificaciones y simplificaron muchas cosas que desde mi lado de consultor más bien me las hicieron más complejas, o sea, más ujú, fácil para el usuario, pero más complejas para mí, que yo soy como la que está detrás, yo soy la que conecta los cables de todo lo que los usuarios ven y ellos han hecho unas modificaciones bien interesantes y han flexibilizado el negocio, que para ser alemanes eran bastante cuadraditos y la verdad es que han ido agilizando, flexibilizando el negocio y eso ha hecho que las empresas se sientan cada vez mejor acompañadas. Es decir, tienen un sistema que las está acompañando mucho mejor. Porque antes el tema era que, aunque no es parte de esta conversación, pero se los cuento porque yo les puedo hablar del por qué eso está sucediendo, porque antes las empresas que tenían este sistema para generar los reportes y para hacer los cierres contables les tomaba mucho tiempo. Y en una ujú. multinacional, cerrar en 5 días es demasiado tiempo. Cerrar en una semana es la muerte, Sí. por mucho que sea una multinacional. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que Google daba respuestas mucho más rápido de lo que hacía su sistema. Y decían, ah, caramba, pero ¿por qué mi sistema que me cuesta 1 millón, 3 millones de dólares, no me da la velocidad de respuesta que me da Google cuando le hago una pregunta que es gratis? Y esa inquietud por parte de los directivos se convirtió en un reto para la gente de SAP. ¿Cómo nosotros podemos dar unas respuestas cada vez más rápidas a la necesidad de información para la toma de decisiones más acertadas en corto tiempo? Y entonces ahí lo que hicieron fue hacer un cambio de las estructuras de las bases de datos, porque Ujú, antes eran unos datos, lo que el usuario metía eran unos y luego eso pasaba por un proceso de depuración de datos, de estructura, de no sé qué más, y luego finalmente en otra plataforma era que los directivos veían los reportes. Eso tomaba mucho tiempo. Ahora ellos hicieron en una sola base de datos que fuera tanto transaccional como analítica y entonces los directivos puedan ver casi que en tiempo real lo que está pasando en todo el negocio. Eso para ellos fue lanzar el negocio a las estrellas uf, y de ahí viene sí. el éxito. Sí, pues yo me acuerdo cuando yo era usuario de eso, no era parte directivo, y sí me acuerdo que para hacer informes y eso era tedioso, muy Es, tedioso. lo era. Ujú, así es. Yo empecé como usuario, así que, y hoy día, bueno, empecé como usuario y soy consultor senior de finanzas y de costo y mañana seré inversionista de SAP. Sí, para los que no saben, es la empresa que cotiza en DAX y es la más grande, de hecho. Sí, podríamos decir como el Apple de la Bolsa de Valores de Nueva York, es en Alemania, ¿sí? En Europa Sí, tal vez es la así más es. fuerte. Ujú. Sí, Mm. así es. Así que bueno, y fíjense, todo lo que estamos hablando tiene que, sigue, pareciera que no estamos hablando de temas de neurofinanza, pero sigue siendo ese proceso. ¿Qué información nueva tengo? ¿Qué cosas puedo observar? ¿Qué aprendizajes nuevos puedo incluir? ¿Cómo hablo mi panorama de pensamiento a otras cosas que generalmente no estoy, esa curiosidad de decir, uy, ¿eso para qué es y por qué sirve, para qué sirve? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué piensan hacer?
Escuchar todas esas cosas te ayuda a ir viendo y diciendo, pues bueno, aquí hay un potencial que no se ve, porque generalmente ese es el tema del análisis técnico, que el fundamental sí te lo da. Que el Sí. análisis técnico te dice, bueno, venimos de abajo y sé que vamos subiendo, pero esto, ¿qué tanto me va a llevar? Y esos análisis fundamentales de lo que estamos hablando aquí, pues sí, también forman parte de esas conversaciones interesantes. Por eso es que para mí, más que andar brincando de una acción para otra, es agarrar y decir, ¿cuál es la acción que yo considero que me representa? Porque ahí están mis valores. Y ahí viene la palabra bolsa de valores, porque Ajá. mis valores están en ese negocio. Y como mis valores están en ese negocio, yo estoy pendiente de ese negocio, invierto en ese negocio y apuesto a ese negocio y todo lo que signifique, porque es una transacción basada en valor, no en una necesidad de ganancia. Como lo ve Warren Buffett, como un negocio, una empresa, Claro, donde entiende así el es. negocio. Él pone la plata en lo que cree, no en lo que le conviene. Fíjate, eso es muy de neurofinanzas. En aquello que se alinea a mis valores y por ende me da paz, me siento Ujú. parte de. Que eso no te lo da cuando solo estás en función del rendimiento, que eso es las finanzas tradicionales, vive de eso. Tú hablas con gente que solo piensa en términos de rendimiento y esa gente vive constantemente ansiosa, porque siempre tiene la sensación de que hay algún lugar donde pudiera estar ganando más. Qué buen punto, sí. Es de verdad. Y aunque Sí. está ganando, siente que está perdiendo. No Y sabe no, dónde ni sabe cuánto, pero tiene la sensación de que está perdiendo. y no duermen, Y eso no es siempre duerme. ansia. O sea, me encantó, súper interesante los conceptos. Y bueno, yo creo que esto se merece una segunda reunión o entrevista. Y mientras todos pues se compran los libros, leen un poquito sobre lo que ya en texto puedan tomar digerir un poco mejor leyendo en sus casas. Y sobre todo, pues creo que para mí el consejo más es viajen. Olvídense esas cosas que ustedes ya venían con programas, esos satélites con el que ya venían programados con un GPS, con un programa súper viejo 1.0. Es hora de Exacto. cambiarlo, sí, es hora de cambiarlo. Ujú. Sí, así es. Eso se llama en neurociencia actualizar creencias. Actualizar creencias. Bien. Ah, que anotar. Así es. ¿Qué es lo que creo hoy del mundo y qué es lo que creo después de que reviso esa creencia que tengo? Entonces, bueno, y hoy salieron con un nuevo mandato. El nuevo mandato es hablen con extraños Ok, y viajen. y viajen. Así es. Bueno, fíjate, yo les decía, yo voy y vengo en bicicleta. Yo tengo Ajá. una bicicleta que además ni siquiera es una bicicleta muy sofisticada. Lo que más sofisticado que tiene mi bicicleta es que es una Brompton y que se dobla, Tengo queda una igualita. dobladita. Sí, Ah, yo tú tengo tienes una una, igualita. pues. Sí, Y me gusta porque me sirve me monto en el tren, me llevo la bicicleta y sí. donde sea que me bajo, pues voy y recorro lo que tengo que recorrer. No me Pero coge fíjense, carro, sí, lo mismo. Ajá, sí. algo que yo aprendí de esta cultura es que la gente anda en bicicleta, pero conoce el mundo entero. Es decir, su día a día es simple y mientras más simple es su día a día, más espacio queda para abrirse y conocer el resto del mundo. Hay más recursos, hay más dinero, hay más posibilidad, hay más tiempo, no se complican, no poseen tantas cosas. Aquí la gente vive muy simple. Y mientras más nos simplificamos la vida, más nos aligeramos y más listo estamos para meter en una sola maletica de 30 kilos nuestra vida entera y movernos para donde sea. Pues, me has dado una buena idea. Voy a ir si no te molesta, visitarte Ujú. allá en tu ciudad. Claro, Y aprovechamos y grabamos un video para YouTube. Hacemos un video allá en esos claro, paisajes tan bonitos, ¿cierto? así es. Sí, 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 sí. Sí, de Bu- hecho yo tengo pensado en algún momento hacer un retiro, Ujú. pero un retiro interesante, pero eso se los cuento después. Voy y me cuentas. Sí, vienes y te cuento. Muchísimas gracias, Jocelyn. De verdad te agradecemos mucho. Sé que te la pasas tú, o sea, tienes tiempo contado y lo que nos has dado el día de hoy, creo que a muchos les va a servir y estás también pues ayudando a impactar, a hacer cambio pues en muchas personas y te agradezco mucho por eso. Es un placer y un honor compartir estas cosas que, bueno, que no solo me apasionan, sino que además
Dan mucha explicación de cómo yo, habiendo nacido en un barrio en Venezuela, en Caracas, llamado Katia, hice ese brinco y llegué hasta aquí con mis propios recursos, con 2 años de dinero ahorrados para poder establecerme y vivir aquí tranquila, lo que siento que mi alma desea. Hay una niña interior que se siente muy orgullosa de la adulta que ve hoy. Ay, qué Y bonito. tiene, Sí, la y verdad tiene, está muy bonito eso. tiene que ver con eso, así que por eso me gusta compartirlo, porque también es contarles de que no importa dónde estén, no importa cuánto tengan, no importa lo que les falten, no importa la situación en la que ustedes estén, créanme que sí, hay sueños que se cumplen, hay posibilidades a la vuelta de la esquina, siempre y cuando ustedes estén conectados con ustedes y de verdad tengan fe, esa parte profunda de tener fe en mí, Ujú. invertir en mí y creer en mí. Muy bonita la última frase. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Te Mm. mandamos muchos corazones, abrazos virtuales, buena vibra también. Y bueno, Gracias. chao, Igual, besos, chao. chao, chao. Gracias Y a todos gracias a todos, también. Ah, sí, exacto, exacto. gracias a todos los que estuvieron aquí, no sé, creo que estuvieron como 1 hora y media, ya, ya ni sé cuánto tiempo estuvieron. Gracias por su tiempo porque creo que es lo más valioso. Y pues bueno, honrada de servirles a cada uno de ustedes en este espacio desde lo que tengo para compartir amorosamente. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos entonces en otra entrevista más con Jocelyn. Muchas gracias. Chao, Jocelyn. Chao a todos. Chao. Chao a todos, comunidad. Chao.